Dele otro aplauso al Señor por su misericordia. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, iglesia. Así que en esta noche pues puede sentarse. Amén. Estamos agradecidos con el Señor por otra oportunidad de poder compartir la palabra. Déjeme decirle que para mí es un honor, un privilegio poder pararme aquí y compartir lo que Dios pone en nuestro corazón. Y yo no sé usted, pero a mí me agrada cuando yo vengo a la iglesia recibir la palabra, porque yo entiendo que la palabra tiene un poder transformador. ¿Cuántos saben que la palabra tiene un poder transformador? No importa la persona que esté aquí predicando, si usted abre su corazón y su mente, Dios lo va a bendecir hoy. Si usted le da un espacio a la palabra de Dios, Dios va a hacer algo en su vida. No lo digo por mí, lo digo porque yo he estado ahí y yo he recibido la palabra. Yo he recibido el reto de la palabra. Así que yo le invito, yo le prometo no ser muy extenso, yo le prometo ser conciso, pero sí quiero traer el mensaje que Dios me puso en mi corazón. Y estoy seguro de que este mensaje es el mensaje que Dios tenía para esta noche. Amén. Así que, y después le voy a explicar por qué, pero vamos a orar antes de entrar a la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por este momento que tú nos permites de estar en tu presencia, Dios mío, de estar aquí, Señor, para compartir tu santa y divina palabra. Padre, te pedimos que esta palabra nos llegue a nuestro corazón, a nuestra mente. No importa el género, no importa la edad, no importa la distancia, Padre. Que quien quiera que escuche la palabra, Señor, la reciba. Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre Santo, haga la transformación que tú deseas en cada uno de nosotros. Y tu iglesia dice: amén. Dios les bendiga. Hace años yo escuché al pastor López traer un mensaje a esta iglesia, donde en ese mensaje él daba una anécdota, una historia, y él nos contaba que hubo un tiempo donde él empezó a ir al gimnasio a levantar pesas, a hacer ejercicio. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese testimonio. Él empezó a querer levantar pesas, a querer hacer ejercicio, pero nos dice que después de 2 días le dolían hasta las uñas, que estaba tan adolorido que él no podía ni caminar. Dice que él va al entrenador y le pregunta al entrenador si algún día esto se iba a poner más fácil. Y mire lo que el entrenador le dice. El entrenador le dice: esto no se va a poner más fácil, sino que tú te vas a poner más fuerte. Entonces, lo que el entrenador le estaba diciendo es que con la constancia, con la repetición, iba a llegar un momento donde su cuerpo iba a poder resistir, donde su cuerpo iba a estar fortalecido suficiente para que él pudiera hacer ejercicio sin ningún problema. Amén. ¿Cuántos entienden eso? De la misma manera, escuche esto, de la misma manera la Biblia nos manda a nosotros a fortalecer nuestro ser interior. La Biblia nos manda a nosotros a que tenemos que fortalecer nuestro ser interior en el poder de su palabra y en su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es un llamado para todos nosotros. Yo, por la gracia de Dios, llevo 40 años sirviéndole al Señor, pero yo necesito fortalecer mi ser interior. Nadie ha llegado al punto que diga: ya yo estoy ahí, ya yo no. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, su tarea, nuestra tarea, tiene que ser de asegurarnos que nuestro hombre interior está fortalecido. Eso es lo que yo le quiero hablar a usted en esta noche. Y yo quiero usar un versículo de la palabra que está en Efesios 3:16. Efesios 3:16. Y he titulado este mensaje: la necesidad de fortalecer nuestro hombre interior. Amén. El versículo que quiero usar está en Efesios 3:16. Quédese ahí, yo se lo voy a leer. Estoy usando la Reina Valera del 60 y dice la palabra de Dios: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder. Diga conmigo: con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. El Señor bendiga su palabra. El hombre interior, o el ser interior, como lo llama la Nueva Traducción Viviente, ese contiene la conciencia con la cual o sobre la cual el Espíritu Santo se mueve
y nos convence de pecado. Nuestro ser interior es la parte de nosotros que más se parece a Dios. Nuestro ser interior está en comunión y en conexión con el Espíritu Santo. Nuestro ser interior, su deseo es vivir según la voluntad y la dirección del Padre. ¿Sabe por qué? Porque ese ser interior, nuestro hombre interior, automáticamente se alinea con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque fue creado por Dios. Ese hombre interior es una nueva persona que ha sido creada en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Todos los cristianos somos nuevas creaciones en Cristo Jesús. Recibimos un nuevo corazón, recibimos una nueva mente, recibimos un nuevo espíritu, una nueva persona interior que ahora puede, que ahora quiere agradar a Dios. Y ese hombre interior tiene que ser fortalecido. Usted no puede esperar, recibir, andar en el propósito de Dios si usted no está fortaleciendo su hombre interior. Usted no puede esperar crecer en todo lo que Dios tiene para usted si usted no hace la tarea todo el tiempo de asegurarse que su hombre interior esté fortalecido. La palabra, cuando yo estaba preparando este mensaje, encontré aproximadamente 8 diferentes versículos que la Biblia nos insta a eso, a fortalecer nuestro hombre interior. Le quiero leer uno más y está en Primera de Timoteo 4, versos 7 al 8. Primera de Timoteo 4, versos 7 al 8. Y estoy usando la versión Palabra de Dios para Todos. Mire cómo lo pone, me parece que es bello. Dice: pero rechazando los cuentos irreverentes y tontos, más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te traerá bendiciones tanto para la vida presente como para el mundo venidero. Es un llamado, iglesia, a que nos entrenemos, a que fortalezcamos nuestro hombre interior. Y lo que la palabra nos está diciendo y lo que la palabra nos recuerda hoy es que el deseo de Dios es que fortalezcamos nuestro hombre interior y que no nos estanquemos. Escuche eso, que no nos estanquemos, porque a través de la fortaleza que Dios nos ofrece, vamos a poder mantenernos firmes, vamos a poder vivir en plenitud la vida que Él quiere que vivamos. Usted tiene que entender que Dios tiene una vida plena, una vida llena de bendición para usted. Ahora que veníamos entrando a la iglesia, me parqué ahí enfrente de la iglesia y había un señor, un homeless, como de 84 años me parece que dijo que tenía, con un carrito, y yo me parqué al lado porque quería hablar con él. Siempre me gusta hablar con estas personas. Y este señor se llama Franklin, tiene aproximadamente 85 años. Y desde que llegué ahí era una alegría increíble. Está tirado en el piso, está comiéndose un vasito de fruta. Seguro que esta noche duerme en la calle, pero Franklin está contento. Franklin está alegre de estar vivo. ¿Y por qué es que hay muchos cristianos que nos estancamos, que dejamos de crecer, que no entendemos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Si algo yo puedo recordarle a usted es eso: Dios tiene un propósito con su vida, Dios tiene un propósito con su familia, Dios tiene un propósito con esta casa, y eso es razón para darle gloria y honra al Señor. Entonces, a lo mejor usted me pregunta: pastor, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo es un hombre o cómo es una persona con un ser interior fortalecido? Una persona con un ser interior fortalecido es una persona que está arraigada y cimentada en la palabra de Dios. Un hombre o una mujer con un ser interior fortalecido puede lidiar con la preocupación. Una persona con un ser espiritual fortalecido resiste el pecado y las dudas. Una persona con un ser espiritual fortalecido menosprecia las ofensas.
Cuando tu ser interior está fortalecido, el desánimo o el miedo no te puede mover fácilmente. Pero las malas noticias son, o la adversidad llega cuando nuestro hombre interior se debilita. Y eso, cuando usted tiene un hombre espiritual débil, se le hace muy difícil agradar a Dios. Esa es la realidad. Se le hace muy difícil vivir una vida genuina delante de Dios. Y hay tantas razones por las que nuestro hombre espiritual se puede debilitar. Ataques del enemigo, estrés, depresión, enfermedad, pleitos, problemas. Y también cuando simplemente le damos espacio a la carne. Cuando dejamos de orar. Cuando dejamos de leer la palabra. Cuando dejamos de venir a la iglesia, nuestro hombre espiritual se debilita y empezamos a vivir una vida cristiana superficial. Todos nosotros, iglesia, tenemos que mantener nuestro hombre espiritual fortalecido. La verdad de nuestro caminar, la verdad de nuestra fe, es que la vida cristiana requiere entrega y sacrificio. Eso se lo voy a repetir, yo sé que no es fácil, pero es la verdad del evangelio. La vida cristiana requiere entrega y sacrificio. Y esa es una postura que a la luz de la cultura de hoy no es una cultura popular. Ellos consideran eso una cultura exagerada. Consideran eso una postura innecesaria. Por eso es que usted y yo tenemos que cuidarnos de que esa ideología no se cole, no se filtre en nuestra vida. Porque es necesario que nuestro hombre interior, el hombre interior fortalecido en el espíritu, sea lo que gobierne nuestra vida. Es necesario que ese hombre interior fortalecido en el espíritu sea lo que gobierne tu andar. Porque largo camino nos queda. Largo camino nos queda. La diferencia entre un hombre, una persona con un ser espiritual fortalecido, o la marca más importante de un hombre o de una mujer con un ser espiritual fortalecido, es que esa persona siempre va a poner las cosas de Dios primero. Una persona con un ser espiritual fortalecido siempre va a poner las cosas de Dios primero. Yo me río a veces porque a mi esposa le gusta hacer muchas cositas. Siempre ella está ocupada aquí, ocupada allá, y a veces llega la tarde y ya está que no da una. Está agotada físicamente porque ella no para. Ella no para, ya todo el tiempo está aquí en el jardín, en la casa, siempre haciendo cosas. Pero aunque esté muerta de cansancio, aunque esté agotada, cuando llega la hora del culto, siempre está preparando su ropa, siempre está arreglando, porque la persona con un hombre interior fortalecido siempre va a poner las cosas de Dios primero. Esa es una marca que yo quiero que usted recuerde. Yo quiero que usted se recuerde que cuando usted esté así y usted empiece a poner las cosas de Dios primero, mire, alégrese, porque significa que hay vida en usted. Significa que Dios está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros. Dele gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos fortalecer nuestro hombre interior? ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos de que ese hombre interior se mantenga fortalecido? Y yo le traigo 3 puntos y le prometo no ser extenso. Primero, para usted fortalecer su hombre interior, necesitamos una continua comunión con el Espíritu Santo. Para usted fortalecer su hombre interior, necesita una continua comunión con el Espíritu Santo. La oración que Pablo hace en Efesios 3, verso 16, Pablo pide que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es por su espíritu.
El mismo Pablo en el capítulo 13 de Segunda de Corintios termina esa carta diciendo en el verso 14 del capítulo 13, diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos nosotros. El Espíritu Santo fue dejado para la iglesia con un propósito. El Espíritu Santo entra a nuestro ser, entra a nuestro espíritu, y ahí tiene una función de fortalecer nuestro hombre interior. Nuestro hombre interior es fortalecido a través de la continua comunión con el Espíritu Santo. Tenemos entonces que preguntarnos: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué yo estoy albergando? ¿Qué yo estoy permitiendo en mi vida que pueda romper, que pueda separar, que pueda apagar, que pueda sofocar la presencia del Espíritu Santo en mi vida? Y es hora de que hagamos un chequeo, es hora de que miremos en nuestro closet, es hora que digamos: Señor, ¿qué hay en mi vida que está deteniendo, que está rompiendo la comunión que tú me llamas a tener? Porque tiene que ser una comunión plena. Cuando Jesús les hablaba a los discípulos y les decía: es necesario que yo me vaya, pero les mandaré otro. Diga conmigo: otro. Él está diciendo que yo me voy, pero le voy a mandar uno que es como yo. Le voy a mandar uno que va a estar con ustedes todo el tiempo. Le voy a mandar uno con quien ustedes pueden compartir, tener compañerismo. Le voy a mandar uno que no los va a dejar hasta el fin. Le voy a mandar uno que es como yo. Otro como yo. Yo no sé si usted tal vez ha ido a un restaurante y se ha comido un hamburger o un sándwich, y se ha comido, eso estaba de película, y usted quedó satisfecho, tan satisfecho que usted se para y va y pide otro, porque le gustó tanto el primero que ahora quiere otro. Eso es exactamente lo que Jesús nos está diciendo acerca del Espíritu Santo, que Él es nuestro acompañante, Él es nuestro paracleto, Él está ahí con nosotros para que nos dé la fortaleza que Dios ha querido que tengamos todo el tiempo. La Biblia nos dice claramente en 1 Corintios 3:16 que el Espíritu Santo habita en nosotros. Verso 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros? Yo siempre que llego a esta parte tengo que parar, porque yo quiero entender de verdaderamente lo que eso significa, porque a mí eso me vuela la mente. Y yo en esta noche quiero que usted y yo meditemos, que paremos por un momento y meditemos lo que eso verdaderamente significa. Porque si podemos apreciar eso va a cambiar por completo nuestra perspectiva. Si podemos entender que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, eso cambia su perspectiva. Si usted puede entender que el Espíritu Santo, que según Génesis 1:1 se movía sobre la faz de las aguas, que ese mismo glorioso y poderoso Espíritu opera en nosotros, ese conocimiento le tiene que cambiar a usted la forma de pensar. Que el Espíritu Santo que llenaba el templo ahora mora en nosotros, es algo que nos tiene que llenar de gozo. Nos tiene que dar a nosotros el sentimiento de que no somos dignos de tal gloria, de tal bendición. Cuando usted puede apreciar esto, ese conocimiento se va a convertir en una fortaleza en su vida. Ese conocimiento se va a convertir en algo que lo va a fortalecer a usted. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da sabiduría. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da guianza. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da poder.
Cuando usted lee la palabra, usted ve que recibimos sabiduría cuando estudiamos la palabra y de repente usted entiende un versículo que antes no había entendido. Usted entiende lo que Santiago pide en el capítulo 1, que le pidamos sabiduría del cielo. Esa sabiduría viene por el Espíritu Santo. Recibimos guianza porque Jesús dijo que Él nos iba a guiar a toda verdad. Recibimos poder porque la palabra dice en el libro de Hechos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿sabe lo importante de esto? Es que usted y yo somos las personas que tenemos que experimentar ese beneficio. Usted y yo somos los llamados a experimentar la sabiduría. Usted y yo somos los llamados a recibir la guianza. Usted y yo somos los llamados a tener ese poder. Entonces usted analícese, dígase: Señor, yo quiero experimentar el poder. Señor, yo quiero recibir tu sabiduría. Señor, yo quiero que tú me guíes. Yo quiero ver lo que tú tienes para mí, que sea más que algo que yo leo. Porque está ahí, es para nosotros. Está ahí, es para nosotros. Yo no le puedo decir cuántas veces yo he sentido la guianza de Dios. Este mismo mensaje es un testimonio para mí. Porque los que predicamos en Misión La Cosecha sabemos que el pastor López a veces nos llama en último momento. Y tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos para predicar. Yo aprendí eso hace años. Y yo siempre tengo un mensaje preparado, pero no era este. No era este el mensaje. Yo tenía otro mensaje preparado y yo estaba listo, pero el viernes que me fui a casa, algo por dentro no se sentaba bien. Y yo llegué a casa y me puse a revisar el mensaje y yo sentía que el Espíritu me dije: no, ese no es. Yo no sabía que tenía que predicar. A mí no se me había dicho que tenía que predicar. Y de repente el Señor me lleva a este mensaje. Y cuando llego a este mensaje, siento como la luz verde de Dios. Este es. Y digo: ok, gloria a Dios. Y el lunes el pastor me llama porque hay una guianza. Hay una guianza que Dios quiere que tú tengas. Escucha esto. Hay un poder que Él quiere que tú tengas. Esto no es un cuento, esto es verdad. Como decía la pastora Nancy, Él quiere que tú experimentes su poder. Él quiere que tú experimentes tu guianza. Él quiere que tú experimentes todo lo que Él tiene para ti, pero tienes que buscarlo. Y lo recibimos cuando nos aseguramos que nuestro hombre espiritual esté fortalecido. Sin duda, dependemos de la gracia de Dios. ¿Y sabe por qué yo digo eso? Porque vamos a ser desobedientes. Vamos a pecar. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Pero el Espíritu Santo, su presencia persiste en nuestra vida, nos habla constantemente, nos insta a hacer su voluntad. Mantenemos el fuego del Espíritu encendido a través de la obediencia. Mantenemos el fuego del Espíritu encendido a través de la obediencia. Pero si lo ignoramos, va a llegar el momento donde vamos a sofocar la voz del Espíritu y sin que nos demos cuenta vamos a empezar a seguir nuestra propia carne, que siempre nos va a llevar por mal camino. Entonces, en esta noche yo quiero recordarle que para que tu hombre interior se fortalezca, necesitamos esa continua comunión con el Espíritu Santo. Y recuerda que van a haber cosas que van a sofocar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y es urgente que revisemos, que miremos qué hay en mi vida, Padre bueno, que pueda separar, que pueda romper esa presencia que tú tienes para mí. Porque es nuestra, diga conmigo, es nuestra. Amén. Zacarías 4:6. Ese versículo termina diciendo: no es con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Entonces, esta palabra que el Señor le dio a Zacarías es tan cierta hoy como lo era entonces. Estamos equipados para llevar a cabo su obra. Estamos equipados a hacer la voluntad de Dios. Eso usted no lo va a hacer con su astucia, con su inteligencia. Lo va a hacer con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Iglesia, necesitamos la continua comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Padre? Aleluya. Para fortalecer nuestro hombre interior, necesitamos también ser hacedores de la palabra. Para fortalecer nuestro hombre interior, también necesitamos convertirnos en hacedores de la palabra. Santiago 1:22 dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo me gocé porque el pastor Gustavo tocó este punto cuando él predicó la última vez. O sea que no basta simplemente con oír la palabra. Todos venimos aquí y todos prestamos atención. Yo vengo aquí y yo presto atención a la palabra, pero el llamado es que no solamente oiga la palabra, sino que sea lo suficientemente sincero para mirar cómo esa palabra se aplica y cómo yo puedo cambiar las malas costumbres, los malos hábitos, las cosas que me están restando. Tenemos que convertirnos en hacedores y no simplemente oidores, porque según el escritor nos estamos engañando a nosotros mismos. Esa es una palabra fuerte. En el tiempo antiguo era muy común que la gente escuchara a un maestro y que la gente seguía al maestro y trataban de vivir de acuerdo a lo que el maestro les enseñaban. Ellos no solamente eran oyentes, eran discípulos. Yo creo que el Señor está buscando discípulos. Yo dije que yo creo que el Señor está buscando discípulos. Él no está buscando seguidores. Oh no, Él está buscando discípulos. Gente que puedan hacer su voluntad. Al final del capítulo 7 Jesús dijo: el que oye mi palabra sin hacerla era como un hombre que edificaba su casa sobre la arena. Pero el que oye la palabra de Dios y la hace es como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Escuche lo que le voy a decir. Usted no se prueba hasta que usted se convierte en un hacedor. Usted no se prueba hasta que usted no se convierte en un hacedor. Déjeme darle un ejemplo. Yo en 2 etapas de mi vida he trabajado en centro de llamadas, donde usted coge y habla con personas haciendo servicio al cliente. 2 etapas de mi vida, y en las 2 etapas eran trabajos completamente diferentes, pero los 2 usaban el mismo formato. Te entrenaban por 7 semanas. Por 7 semanas te llevaban a un salón de clase, te daban simulacro de llamadas, te enseñaban la póliza de lo que estaba representando. Por 7 semanas, entrenamiento pago, tú estabas ahí y tú te creías que tú eras, ya yo estoy listo para coger la primera llamada. Hasta el día que te ponían en el piso. Hasta el día que cogías la primera llamada. Hasta ahí. Ahí era donde usted no sabe cuánta gente ese primer día renunciaron. Porque cuando empieza la gente a gritarte, cuando empieza la gente a faltarte al respeto, mira, by the way, no haga eso, por favor. Tenga paciencia con la gente. Tenga paciencia con la gente. Pero cuando la gente empieza a faltarte al respeto, mire, mucha gente se paraba y se iba llorando. Porque usted no se prueba hasta que usted no es un hacedor. Todos tenemos etapas en nuestra vida donde como que alcanzamos un nivel más alto. ¿Cuántos saben a lo que yo me refiero? Todos tenemos etapas. Yo tuve una etapa en mi vida donde yo, por la gracia de Dios, alcancé un nivel más alto.
porque pude superar algo, porque me convertí en un hacedor. Hubo unos años atrás donde mi esposa y yo empezamos a tener problemas financieros en la casa, donde ella se enfermó y no podía trabajar, y yo digo que es por providencia divina. En mi trabajo, yo trabajaba en ventas, me cortaron mi salario por la mitad. Y ahora estábamos mirando cómo pagar esto, cómo pagar lo otro, creyéndole a Dios, esperando en el Señor, declarando las promesas. Pero llegó un momento donde yo no tenía suficiente para pagar la luz. Y era viernes por la mañana, y si yo no pago la luz me cortan la electricidad, porque KUA no juega. En el momento que usted no paga, a las 3:30 lo dejan sin luz. Ajá, y yo estaba en el trabajo ese viernes por la mañana diciendo: Señor, ¿yo qué voy a hacer? Todos mis recursos se han acabado y no tengo. Pero qué bueno es Dios, aleluya. El Espíritu Santo me recordaba, me recordaba que yo tenía el derecho de ir al Padre, que yo tenía el derecho de pedirle a Dios. Y yo me acuerdo que mi primera intención es: nosotros en mi familia tenemos un familiar que Dios lo ha bendecido con un tremendo trabajo, y él siempre que necesitamos, él nos ayuda. Mi primera intención era lo más fácil: llamar a aquel familiar, decirle: préstame. Pero el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo que habita en nosotros me estaba guiando, me estaba hablando, me estaba hablando. Créele a Dios, créele a Dios. Y la lucha era pensar que ella tenía que pasar el fin de semana sin luz en el verano. Yo decía: Dios mío, Padre Santo. Pero dije, estaba en mi oficina allá en aquel compañía de ventas, me senté, abrí la palabra, encontré un versículo que habla de la provisión de Dios, y dije: Señor, yo te voy a creer a ti. Y empecé a declarar ese versículo. Empecé a declarar ese versículo. Cuando llegaba la duda, declaraba ese versículo. Cuando llegaba el miedo, declaraba ese versículo. Cuando llegaban los nervios o la preocupación, me metía al baño y empezaba a alabar al Señor. Empezaba a darle gloria al Señor. Estuve todo el día orándole a Dios, creyéndole a Dios. A las 3:30, la hora de do or die. A las 3:30 entré al baño de nuevo. Dije: Señor, he confiado en ti. He declarado tu palabra. ¿Qué hago ahora, Señor? El Espíritu Santo nos guía. Estoy en el baño orando. Cuando termino de orar, yo siento la voz del Espíritu que me dice: ordena a esa montaña financiera que se eche al fondo de la mar. Ordena que esa montaña financiera se eche al fondo de la mar. Y yo dije: amén. En el nombre de Jesús yo ordeno toda montaña financiera que me está oprimiendo, que se eche al fondo de la mar. Y cuando yo declaré eso, sentí la bendición de Dios en mi vida. Yo estoy en el baño como si estuviera en la iglesia, alabando a Dios, dándole gloria, cuando de repente suena el intercom: Mr. Cardona tiene una llamada. Y yo cojo el teléfono. Aquel hermano que yo podía pedirle dinero me dice: sentí de Dios mandarte este dinero y ya te lo deposité en tu cuenta. Lo único que yo tuve que hacer es ir a la página de Cuba, apretar el botón cuenta paga. ¿Por qué? Porque cuando usted deja de ser oidor a ser hacedor, Dios lo va a apoyar, Dios lo va a respaldar, Dios va a hacer algo. Pero tenemos que pasar ese momento donde empecemos a convertirnos en gente que hace, no simplemente en gente que oye. No te pruebas hasta que no te haces un hacedor. Como cristianos no podemos convertirnos si le creemos a Dios. Oh my God, si le creemos a Dios
y entendemos de que Dios está haciendo algo en esta casa. ¿Cuántos saben que Dios está haciendo algo en Misión La Cosecha? Yo no sé a usted, pero yo estoy convencido de que no hemos empezado a ver lo que Dios tiene planeado para esta casa. Si queremos ver eso, usted tiene que fortalecer su hombre interior. Y usted hace eso dejando de ser una persona que simplemente aprecia lo que la palabra, lo que se nos está enseñando, y se convierte en un hacedor de la palabra. Charles Spurgeon dijo esto. Él dijo: me temo que tenemos muchos de ellos, hablando de la iglesia, en todas las congregaciones, oyentes admiradores, oyentes afectuosos, oyentes apegados, pero al mismo tiempo oyentes no bendecidos, porque no son hacedores de la palabra. La verdadera bendición no la vas a experimentar hasta que no tomas ese paso de creerle a Dios. Es poderoso venir aquí, sentarse, escribir. Es poderoso escuchar la palabra. Pero el poder está cuando nos convertimos de oidores a hacedores. Porque el hacedor conoce por experiencia propia el poder de la palabra. Y ese conocimiento te empuja y fortalece tu hombre interior. Dele gloria al Señor por eso. Para fortalecer nuestro hombre interior, tenemos que aprender a descansar en el Señor. Esa canción que cantamos ahora cuando terminó la oración: te entrego mis sueños, te entrego mis planes. Eso se canta porque tú has tomado una decisión de poder descansar en el Señor. Eso se canta porque tú has llegado a la realización que no es a tu velocidad, que es a la velocidad de Dios. Entonces uno dice: te entrego mis planes, te entrego todo lo que yo deseo, te lo pongo a tus pies. Para usted poder hacer eso, usted necesita descansar en sus promesas. Usted necesita saber, como dijo la pastora Nancy, que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios que tiene todo bajo su control. Un pastor dijo una vez: muéstrame una persona que tenga un ser interior fuerte y te mostraré una persona que toma el tiempo para descansar en el Señor. Lo que nos está diciendo es que el descanso, por lo menos el descanso en el Señor, produce fortaleza. Éxodos 33:14, la palabra de Dios dice: Él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya, gracias Jehová. Para fortalecer nuestro hombre interior necesitamos aprender a descansar en el Señor. Pero escuche, porque esto es importante que usted entienda el descanso de Dios. El descanso de Dios no significa automáticamente inactividad. El descanso en Dios significa que tomamos una decisión activa de confiar en Dios. El descanso significa que tomamos una decisión activa de que vamos a continuar confiando en el Señor, de que no importa lo que yo vea, de que no importa lo que yo deje de ver, yo voy a creerle a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo descansar en el Señor? Bien básico. Cuando defendemos las promesas de Dios, cuando defendemos con fe las promesas de Dios sobre nuestra vida y creemos que las vamos a recibir. Cuando usted dice: no importa que como yo me sienta, no importa el tiempo que pase, si Dios lo dijo, yo lo creo. Y cuando usted hace eso, cuando usted declara las promesas de Dios, vamos a ser capaces de resistir al enemigo
y los intentos que él tiene de tratar de robarnos la paz. El enemigo está tratando de robarnos la paz, pero cuando usted se para firme y declara las promesas, usted le va a dar duro al enemigo. ¿Cómo nosotros descansamos en el Señor? Lo básico, pasando tiempo orando, confesando sus promesas. Eso va a edificar tu espíritu. Eso va a edificar tu alma. ¿Cómo descansamos en el Señor? Cuando pasamos tiempo en su presencia, adorándole, alabándole. Y ahí en ese lugar usted va a recibir descanso. Usted va a recibir refrigerio. Usted va a saber lo que es estar en el escondite de Dios, donde Él te lleva a un lugar para fortalecerte. Y nuestra lucha más grande es esa de poder llegar a ese lugar para adorarle, para glorificarlo. Y si lo podemos hacer, nos vamos a dar cuenta que ahí, en ese lugar íntimo, recibimos fortaleza de Dios. Cuando descansamos en Él, iglesia, cuando descansamos en Él, cuando hallamos reposo en sus promesas, estamos entrenando nuestra fe. Y cuando vemos el cumplimiento de esa promesa en nuestra vida, nuestro hombre interior se fortalece, se goza, porque hemos visto, hemos experimentado el cumplimiento de las cosas que hemos leído. Y nuestro hombre interior automáticamente se fortalece. Estoy terminando. Recuerda cómo empecé el mensaje hablándole de la anécdota del pastor cuando fue al gimnasio y le dolían todo el cuerpo, y él, ¿qué fue lo que el entrenador le dijo? Esto no se va a poner más fácil, sino tú te vas a poner más fuerte. Iglesia, necesitamos ponernos más fuertes. Ese es el llamado de Dios en esta noche. Necesitamos fortalecer nuestro ser interior, porque Dios tiene cosas grandes para esta iglesia. Póngase sobre sus pies.